Bueno, el tema que nosotros vamos a desarrollar en este video es hipertensión en el embarazo. ¿Cuáles son las generalidades de la hipertensión en el embarazo? Aproximadamente el 10% de las embarazadas tienen una tensión arterial mayor a 140-90 milímetros de mercurio. Y la frecuencia es bimodal, es más frecuente en las mujeres jóvenes primíparas y en las mujeres mayores multíparas. Representan una importante causa de mortalidad materna y morbimortalidad perinatal, y algunos estados hipertensivos cursan con proteinuria. ¿Cómo define la Organización Mundial de la Salud a la mortalidad materna? La define como la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. Esto es muy importante porque la mortalidad materna obstétrica puede ser directa o indirecta. La directa son aquellas causadas por complicaciones obstétricas en el embarazo, parto o puerperio, debido a intervenciones, omisiones, tratamiento incorrecto o debido a una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de los casos. Por ejemplo, una paciente primigesta de 20 años cursando un embarazo de 38 semanas, quien fallece a consecuencia de eclampsia por preeclampsia. En el mundo, las principales causas de muerte de causa obstétrica directa son las hemorragias, que representan más del 30% de todas las muertes en Asia y África, duplicando a la de los países desarrollados, y los estados hipertensivos, responsable del 22% de la mortalidad materna en América Latina, 16% en África y 12% en Asia. Fijémonos el impacto que tienen estas dos causas como causa de muerte materna obstétrica directa. Luego siguen las infecciones, anemia, complicaciones de la progresión del parto, aborto, infecciones como HIV, paludismo, etc. En la Argentina, los trastornos hipertensivos tienen una incidencia del 13.9%, seguidos de las hemorragias posparto y anteparto. La frecuencia de los estados hipertensivos en el Hospital Luis Carlos Lago Maggiore es del 8.20%. De este porcentaje, el 5.74% es por preeclampsia, el 2% por hipertensión crónica y preeclampsia sobreimpuesta, el 0.46%. Mencionamos también la mortalidad obstétrica indirecta, que son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de enfermedades que evolucionaron durante el embarazo, no debidas a causas obstétricas directas, como los estados hipertensivos, las hemorragias, pero que fueron agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo, como por ejemplo una paciente de 38 años con embarazo de 39 semanas, portadora de un síndrome de Marfan y aneurisma aórtico, quien fallece en el momento del parto a consecuencia de disección aórtica. ¿Qué definiciones nosotros debemos conocer? La primera es la de hipertensión arterial. ¿Qué la define durante la gestación? Una tensión arterial mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y o una tensión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio en dos tomas separadas con un intervalo de 6 horas después de 10 minutos de reposo, estando la paciente sentada con el brazo a la altura del corazón. Esta paciente no debe tener las piernas cruzadas y su espalda debe estar apoyada en el respaldo de la silla, y el médico, mientras toma la tensión arterial, no debe de hablar. Un incremento
de 30 milímetros de mercurio de la tensión arterial sistólica y o 15 milímetros de mercurio de la tensión arterial diastólica, no hace el diagnóstico de hipertensión arterial, pero obliga a una vigilancia más estricta durante el control prenatal. Y el otro diagnóstico que tenemos que conocer es cuando una paciente tiene proteinuria, cuando elimina en orina de 24 horas más o una cantidad mayor o igual a 300 miligramos de proteínas o tiene una relación proteína-creatinina mayor o igual a 0,3 miligramos proteínas, miligramos creatinina, ambas expresadas en mililitros. Veamos la categorización de los estados hipertensivos del embarazo. Tenemos la semana 20ª del embarazo. Todo estado hipertensivo que se diagnostique antes de dicha semana se denomina hipertensión arterial crónica, mientras que después de las 20 semanas de gestación estamos hablando de un estado hipertensivo inducido por el embarazo. Y acá hay una diferencia entre preeclampsia, hipertensión gestacional o una preeclampsia sobreagregada a un estado hipertensivo. Y en preeclampsia tenemos que saber, tenemos que conocer lo que es eclampsia y síndrome HELP, que los vamos a desarrollar a continuación. Bueno, veamos cada uno de ellos. Empecemos por la hipertensión crónica durante la gestación. Representaría el 30% de los estados hipertensivos y el diagnóstico se realiza porque la paciente presenta una historia previa de hipertensión arterial, o sea que es una hipertensa conocida previa al embarazo, o la misma se diagnostica en las primeras 20 semanas. Es una tensión arterial mayor o igual a 140 milímetros de mercurio antes de las 20ª semana de gestación. El pronóstico sin preeclampsia agregada y sin daño de parénquimas es similar a las embarazadas sin patología, pero presenta elevada morbimortalidad materna y fetal si tiene daño renal y o cardiovascular previo, si la tensión arterial diastólica en el primer trimestre es mayor a 110 milímetros de mercurio o si se agrega preeclampsia. Hay otro estado hipertensivo que se presenta antes de la 20ª semana de gestación, que es la denominada hipertensión de bata blanca, que es la que diagnostica el profesional médico. No se objetiva en la medición ambulatoria de la tensión arterial, pero presentan aumento de la tensión arterial estas pacientes en el momento de la consulta. En el control de 24 horas de la tensión arterial media, esta es menor a 130-80 milímetros de mercurio y presentan buena evolución, pero un pequeño grupo de las mujeres con hipertensión arterial de bata blanca pueden desarrollar preeclampsia. La hipertensión gestacional, en cambio, es un estado hipertensivo que se presenta después de las 20 semanas de gestación, en general en el tercer trimestre, cursa sin proteinuria de evolución benigna y resuelve con la terminación del embarazo dentro de las primeras 12 semanas del posparto. Todo estado hipertensivo diagnosticado durante el embarazo debe de ser controlado posterior al parto, como mínimo hasta las 12ª semana de gestación. Una paciente que presenta proteinuria posterior a las 20 semanas de gestación, un aumento brusco de los valores basales conocidos de proteinuria previos, agravamiento de la cifra de tensión arterial, aparición de síndrome HELP, síntomas neurosensoriales y o compromiso fetal en una mujer conocida como hipertensa, están evidenciando daño endotelial y por lo tanto tenemos una preeclampsia sobreimpuesta que empeora significativamente el pronóstico materno-fetal en mujeres con hipertensión crónica. ¿Y qué es la preeclampsia? La preeclampsia es un desorden multisistémico multifactorial de etiología no esclarecida que complica el estado grávido y o puerperal. De acuerdo a los datos de la Fundación de Preeclampsia,
Afecta el 2 al 10% de los embarazos a nivel mundial. Es considerada como una causa principal de muerte materna, responsable del 3 al 14% de la mortalidad materna en Argentina. Es causa del 20% de las admisiones en unidad de cuidados intensivos por prematurez. Complica el 30% de las gestaciones múltiples, 30% de los embarazos de mujeres diabéticas y el 20% de las gestaciones de mujeres con hipertensión arterial crónica. Y para realzar el peso en la mortalidad materno-perinatal a escala mundial, realzar el protocolo de uso de antihipertensivos y sulfato de magnesio para prevenir las complicaciones de la preeclampsia y eclampsia y reducir el impacto sobre la mortalidad materno-perinatal, el día 22 de mayo de cada año a partir del 2017 se conmemora el Día Mundial de la Preeclampsia. Por definición, entonces, es un estado hipertensivo del embarazo caracterizado por una tensión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio y o una tensión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio con proteinuria, o sea, definida por una cantidad de proteína en orina de 24 horas mayor o igual a 300 miligramos. Aparece a las 20 semanas de gestación y está evidenciando una enfermedad del endotelio vascular. ¿Cómo se explica la fisiopatología de la preeclampsia? Durante el desarrollo placentario de una gestación normal, ocurre la invasión de las arterias espirales por las células citotrofoblásticas, mediante un proceso que se denomina pseudovasculogénesis. O sea que las células citotrofoblásticas cambian de un fenotipo epitelial a un fenotipo endotelial invasor. El resultado de este proceso es la disminución de la resistencia vascular y aumento del flujo placentario. La remodelación de las arterias espirales, que son las ramas terminales de la uterina, se realiza en 2 etapas. La primera, entre las 6 y las 12 semanas, donde se produce la destrucción del endotelio y capa muscular, o sea, las células musculares lisas, que son las que poseen los receptores para las catecolaminas maternas, para la reactividad materna. Y la segunda onda es entre las 14 y las 20 semanas de gestación en el trayecto de las arterias espirales a nivel del miometrio. El resultado de esta remodelación es una baja resistencia del vascular. O sea que la invasión normal da una baja resistencia, sensibilidad a los vasoconstrictores disminuida, con un volumen plasmático al lecho placentario alto. Como se ve en el esquema, nosotros tenemos los vasos espirales en su transcurso por la decidua remodelados y también remodelados en su transcurso por el miometrio. En la situación de preeclampsia, por el motivo que sea, ya sea intolerancia inmunitaria entre los tejidos maternos y uteroplacentarios, mala adaptación de la madre a los cambios cardiovasculares o inflamatorios del embarazo normal, deficiencia en la dieta, influencias genéticas, hay un fallo de la remodelación vascular. Este fallo ocurre en la segunda onda de migración trofoblástica que no se da. Por lo tanto, las células musculares lisas persisten, lo que origina una resistencia vascular aumentada, se mantiene la reactividad a los vasoconstrictores con un volumen plasmático, ¿no es cierto?, disminuido en el lecho vascular. Esta disminución en el flujo placentario por un defecto de la implantación de la misma ocasiona, ¿no es cierto?, hipoxia precoz de la placenta. Y esta hipoxia placentaria origina un desbalance a predominio antiangiogénico.
Esta situación es asintomática, es en el lecho placentario, pero, ¿no es cierto?, como consecuencia de la hipoxia, hay un incremento de la apoptosis y de la necrosis. Y estos productos de estos dos eventos que ocurren, estos productos celulares que tienen un 50% materno y un 50% paterno, pasan a la circulación general. O sea, que los cambios en la circulación útero-placentario se transforman, se generalizan, impactando en los endotelios maternos que no reconocen ese 50% paterno como, ¿no es cierto?, natural, por lo que ocasiona, por lo que es motivo de una reacción inflamatoria sistémica exagerada y disfunción a su vez de los endotelios que se inflaman. Y tenemos que entramos a la segunda etapa sintomática, que ocurre después de las 20 semanas de gestación con una disfunción endotelial que ocasiona un desbalance entre sustancias vasodilatadoras que disminuyen y vasoconstrictoras que aumentan. Disfunción endotelial que es responsable de las manifestaciones clínicas de la enfermedad de hipertensión arterial, proteinuria e insuficiencia renal, cefalea, convulsiones, insuficiencia hepática por alteración de la permeabilidad, microtrombosis, alteración del tono vascular, hipercoagulabilidad, hipofibrinólisis y vasodilatación. Esta disfunción endotelial puede aumentar la probabilidad de complicaciones en mujeres con hipertensión severa o con enfermedad cardiovascular o renal preexistente. Por lo tanto, en el diagnóstico de preeclampsia, nosotros tenemos un estado de hipertensión arterial y proteinuria. Y a su vez esta paciente puede manifestar signos y síntomas de severidad de daño y de resultado adverso materno feto-neonatal, cuando esta mujer tiene una tensión arterial mayor o igual a 160-110 milímetros de mercurio, proteinuria mayor a 2 gramos, trombocitopenia menor a 100.000 por milímetro cúbico, aumento de transaminasas hepáticas, evidencia de lesión renal, edema de pulmón, trastornos cerebrales o visuales, que son todas causas directas de muerte materna, y por supuesto el impacto fetal. Es excepcional antes de las 20ª semana de gestación diagnosticar una preeclampsia, excepto en dos situaciones: una enfermedad trofoblástica gestacional o un síndrome antifosfolipídico severo. Y dependiendo del momento en el cual se realice el diagnóstico, nosotros tendremos una preeclampsia temprana o precoz, aquella que se diagnostica antes de las 34 semanas de gestación, de peor pronóstico que una preeclampsia tardía, donde su manifestación, ¿no es cierto?, diagnóstica es a más de las 34 semanas de gestación en el parto o posparto. ¿Cuáles son los factores de riesgo para preeclampsia? Nuliparidad, antecedentes familiares de preeclampsia, índice de masa corporal mayor a 30 que hace el diagnóstico de obesidad, gestación múltiple, preeclampsia en embarazos anteriores, resultados adversos perinatales de gestaciones anteriores, condiciones preexistentes como hipertensión crónica, enfermedad renal, diabetes mellitus tipo 1, trombofilias, mola hidatidiforme, técnicas de reproducción asistida. En términos de riesgo relativo, nosotros tenemos que el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos suma 17.3, la preeclampsia previa 8.4, por ejemplo. Relacionemos la fisiopatología clínica y el laboratorio. Si nosotros vemos el sistema renal, nosotros tenemos que se desarrolla como consecuencia de esta inflamación de los
endotelios y sobre todo a nivel de los capilares, y el glomérulo es un ovillo de capilares, una gloméruloendoteliosis. Y esto ocasiona una disminución en la perfusión y filtración glomerular, o sea, afecta la función del riñón con oliguria, proteinuria, edemas, al fallo renal agudo. Y el laboratorio, ¿no es cierto?, manifiesta un aumento de la creatinina, aumento del ácido úrico. Si nosotros evaluamos los cambios endoteliales en el cerebro, nosotros encontramos que por apertura de las uniones endoteliales con salida de plasma y eritrocitos al espacio extravascular, tenemos edema de la masa encefálica. Y esto la paciente lo manifiesta con cefalea, tinnitus, fosfenos, hiperirritabilidad y entre ellos está la hiperreflexia, a la hemorragia petequial o intracraniana, al desarrollo de eclampsia, accidente cerebrovascular o coma. Si observamos el daño endotelial en el hígado, este ocasiona una congestión pasiva a la necrosis, un hematoma subcapsular con un dolor abdominal en barra, con una intensa epigastralgia, con incremento de las enzimas hepáticas a la rotura hepática. Si evaluamos sangre, nosotros tenemos que aparece los esquistocitos, o sea, una anemia microangiopática donde los glóbulos rojos se destruyen cuando pasan por la obstrucción mecánica de los vasos capilares que están tan inflamados que obstruyen el paso de los elementos formes de la sangre y plaquetopenia. A nivel placentario, esta invasión trofoblástica normal, placentación anormal, se va a manifestar con el notch protodiastólico a las 12-14 semanas y con un resultado perinatal adverso, donde nosotros estamos observando un recién nacido con una restricción del crecimiento intrauterino. ¿Cuál es la conducta ante una paciente con preeclampsia? La conducta o manejo está basada en la severidad del cuadro clínico, la evaluación de las complicaciones maternas y la evaluación del compromiso fetal. O sea, evaluar los tres pilares que hacen a la salud fetal: vitalidad, crecimiento, madurez. Puede requerir la internación para la evaluación con estudios complementarios, puede requerir un tratamiento medicamentoso o no, y puede necesitar la terminación del embarazo por una complicación materna, fetal u ovular. ¿Cuáles son los criterios de internación de esta paciente? El diagnóstico de preeclampsia, diagnóstico de hipertensión arterial crónica más preeclampsia sobreimpuesta, diagnóstico de hipertensión arterial crónica con mal control ambulatorio, diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino u oligoamnios, o puede ser por una razón social por incumplimiento al tratamiento. ¿Cómo evaluamos a la paciente hipertensa? Nosotros tenemos un binomio, madre e hijo. ¿Qué evaluamos de la madre? Hacemos una evaluación clínica general, una evaluación obstétrica en particular, laboratorio, donde evaluamos riñón, sangre, ¿no es cierto?, hígado, electrocardiograma, examen cardíaco, fondo de ojo, ecografía, podemos necesitar para ver cómo está riñón, hígado, una TAC o resonancia magnética nuclear para evaluar sistema nervioso central. Todos miden el impacto en los diferentes órganos determinando severidad y progresión del cuadro clínico hipertensivo. En cuanto a la valoración fetal, nosotros tenemos que a este lo evaluamos a través de la vitalidad, crecimiento y maduración pulmonar. La vitalidad, como vemos, se evalúa a través de diferentes parámetros: parámetros clínicos, parámetros funcionales, parámetros imagenológicos, parámetros endoscópicos. El crecimiento por la clínica, incremento del peso materno y altura uterina, y las imágenes dadas por la ecografía fetal a través de la biometría y su relación con los percentiles que nos van a informar si está creciendo bien o está creciendo anormalmente.
Y la maduración pulmonar, ¿no es cierto?, a través de la amniocentesis, o sea, el estudio del líquido amniótico a través del test de Clemen, índice de lecitina esfingomielina, detección inmunológica de fosfatidilglicerol, cuerpos lamelares, células naranjas, nos van a informar si este feto está maduro o no, por la eventualidad de necesitar, ¿no es cierto?, corticoides para la maduración pulmonar. ¿Cuáles son las complicaciones de un estado de preeclampsia? Tenemos complicaciones maternas, eclampsia, síndrome HELP, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, coagulación intravascular diseminada, edema agudo de pulmón, hemorragia cerebral, insuficiencia renal, todas causas directas de muerte materna. Fetales, restricción del crecimiento fetal, o sea, alteración del crecimiento, alteración de la vitalidad expresada a través de la alteración del monitoreo fetal, prematurez, bajo peso al nacer, a la muerte fetal. Y en el neonato, este puede nacer deprimido, el recién nacido, a muerto, o sea, muerte neonatal. Bueno, el objetivo del tratamiento de la preeclampsia es prevenir las complicaciones maternas y fetales a través del control prenatal en un consultorio de alto riesgo con vigilancia activa a la internación de la paciente. La misma puede tener un tratamiento no farmacológico en los casos de una tensión arterial menor o igual a 90 milímetros de mercurio, reposo relativo, ingesta de calcio de sodio normal o ingesta de calcio de 1 gramo día cuando se comprueba que la paciente tiene o está recibiendo menos de 600 miligramos al día. Esta paciente puede beneficiarse con la administración de calcio. Y el tratamiento farmacológico lo instituimos con una tensión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, o menor más proteinuria, o menor más laboratorio o clínica de afección de órgano blanco. El objetivo del tratamiento médico dependerá del área gestacional. Si es en el área del pretérmino, se dará para dar tiempo a la maduración pulmonar fetal y evaluación de la terminación de la gestación y vía del parto según las condiciones clínico-obstétrica materna y salud fetal. Y en el área del término evaluaremos la terminación del embarazo y la vía del parto según las condiciones clínico-obstétrica materna y salud fetal, ya que la maduración pulmonar está cumplida en forma espontánea o inducida y muchas veces la paciente se beneficia, al igual que el feto, con la terminación de la gestación. Los medicamentos que disponemos son no muchos, como es el labetalol, que viene en comprimidos y en forma para ser administrado por vía oral y en forma parenteral. Bloquea los receptores alfa-1 posinápticos con un bloqueo beta no cardioselectivo y disminuye la tensión arterial actuando sobre la resistencia vascular sistémica con poco cambio en el gasto cardíaco y frecuencia cardíaca. Puede administrarse entre 200 a 800 miligramos día. El otro medicamento es alfa-metildopa, muy estudiada, cae en el grupo A de la clasificación de la FDA, actúa a través de un falso neurotransmisor, la alfa-metilnoradrenalina, puede administrarse en la lactancia sin efectos demostrados en el producto de la gestación, vienen comprimidos de 250 a 500 miligramos y la dosis máxima es de 200 gramos al día. La nifedipina, en cambio, viene en cápsulas de 10 miligramos, es un bloqueador transmembrana citoplasmático de los iones de calcio, puede acompañar a los otros dos medicamentos en los casos de hipertensión arterial severa o solo, no afecta la interpretación del monitoreo y la dosis día máxima es de 40 miligramos. El tratamiento farmacológico de una emergencia u urgencia hipertensiva es diferente. La emergencia hipertensiva se caracteriza por un aumento brusco de la tensión arterial acompañado de sintomatología clínica, cefalea, visión borrosa, etcétera, que indican lesión de órganos diana, mientras que la urgencia hipertensiva hay un aumento de las cifras tensionales sin presencia de sintomatología clínica. El manejo de la emergencia hipertensiva está dirigido a tratar el metabolismo ácido-base
ácido básico y electrolítico, corregir las alteraciones de la coagulación sanguínea, controlar la tensión arterial con drogas antihipertensivas que se dan por vía parenteral, reducir la irritabilidad del sistema nervioso central. Para prevenir la encefalopatía hipertensiva, prevenir la eclampsia, prevenir las complicaciones cardiovasculares y renales. La medicación que disponemos es el labetalol, como dijimos, venía también en forma parenteral. Tiene un inicio de acción a los 5 o 10 minutos con una duración de 3 a 6 horas. Se da un bolo y después una infusión continua y pueden haber efectos secundarios por la caída de la tensión arterial como vómitos, bloqueo cardíaco, shock cardiogénico en los casos extremos. Y también podemos disponer de clonidina, que es un agonista alfa 2 central, donde también se da un bolo y después un goteo, ¿no es cierto?, continuo, con la precaución de que tenemos que antes de suspender la medicación parenteral debe darse un antihipertensivo por vía oral como mínimo 6 a 8 horas antes para evitar el efecto rebote al suspender la droga. El tratamiento farmacológico con nifedipina también puede darse siempre que la paciente no tenga deseo de vómitos o náuseas. Puede darse, ¿no es cierto?, la nifedipina, se absorbe rápidamente por vía oral. Tiene un inicio de acción en los 10-15 minutos con una duración de la acción de 4 a 6 horas y tiene efectos adversos como cefalea, taquicardia y tiene una interacción muy importante con el sulfato de magnesio donde potencia, ¿no es cierto?, los efectos del mismo que también debe de darse, ¿no es cierto?, para prevenir las complicaciones de la preeclampsia. El anticonvulsivante es el sulfato de magnesio por elección, se da en un bolo lento y una infusión continua de 1 gramo por hora durante 24 horas. El mismo esquema de tratamiento es el utilizado en los casos de neuroprotección. El mecanismo de acción del sulfato de magnesio es periférico y central. Periférico inhibe la entrada de calcio extracelular a la célula y por lo tanto relajación muscular. Y el central bloquearía los receptores N-metilaspartato y por este bloqueo se inhibirían las convulsiones. Se controla con reflejos rotulianos, con los reflejos patelares, con la frecuencia respiratoria y la diuresis. Es una medicación muy noble, hay una relación dosis-efecto, que significa de que yo no necesito magnesemia en sangre para saber cuándo tengo, ¿no es cierto?, toxicidad por él. La toxicidad comienza cuando la concentración sanguínea es mayor a 10.000 equivalentes sanguíneos. Lo primero que disminuyen son los reflejos periféricos, reflejo rotuliano, reflejo patelar. Cuando la concentración es mayor a 18 o 20.000 equivalentes, empieza a disminuir la frecuencia respiratoria y ya mayor a 24 podemos tener un paro respiratorio. Para ello es necesario tener una diuresis de como mínimo 30 centímetros cúbicos por hora. El antídoto es el gluconato de calcio que viene en ampollas prellenas de 1 gramo y se administra por vía endovenosa y lenta. Una paciente que se encuentre en emergencia o urgencia hipertensiva debe ser internada y debe de ser medicada con antihipertensivos y anticonvulsionantes. Si la paciente a los antihipertensivos tiene una respuesta satisfactoria con desaparición de los síntomas y signos de isquemia visceral, debe ser evaluada la madre, la edad gestacional y el feto a través de los 3 parámetros que hacen a la salud fetal: vitalidad, crecimiento y maduración, para la interrupción de la gestación en el mejor momento. Si la respuesta a la terapia antihipertensiva es insatisfactoria y no desaparecen los signos y síntomas de isquemia visceral o aparecen convulsiones,
Recuperada la conciencia de la paciente, debe detener la interrupción de la gestación. ¿Qué es la eclampsia? La eclampsia es el desarrollo de convulsiones tónico-clónicas y o de coma inexplicado durante el embarazo o el posparto en pacientes con signos y síntomas de preeclampsia. En la etiología de las convulsiones se ofrecen varias hipótesis: isquemia y vasoespasmo cerebral, infarto y hemorragia cerebral, edema cerebral, microtrombos placentarios, encefalopatía hipertensiva. En el periodo convulsivo, el manejo de la eclampsia, lo más importante es mantener la vía aérea permeable. Y en el periodo postconvulsivo, aparte del sostén clínico general de la paciente, la misma debe de recibir hipotensores, anticonvulsivantes, y debemos de colocar una sonda Foley para medir la diuresis, ya que el sulfato de magnesio se elimina por vía renal y necesita una diuresis mínima de 30 centímetros cúbicos por hora. Y por supuesto, recuperada la conciencia de la paciente, se debe de evaluar la interrupción del embarazo con estricto control posparto. A veces estas pacientes requieren la intervención de cuidados intensivos del hospital. El tratamiento entonces farmacológico de la eclampsia son anticonvulsivantes, sulfato de magnesio es la medicación de elección, y antihipertensivos, la betalol, clonidina, que se administran por vía endovenosa. El síndrome GEL es una complicación caracterizada por la presencia de hemólisis, disfunción hepática y trombocitopenia, que representa el mayor grado de daño orgánico de la hipertensión en el embarazo. El diagnóstico se basa en pruebas de laboratorio como es anemia hemolítica, aumento de las enzimas hepáticas y plaquetopenia. En cuanto a la conducta y el tratamiento, lo más importante, aparte del sostén general, es el tratamiento antihipertensivo, la prevención y el tratamiento de las convulsiones y la evaluación de la terminación del embarazo con estricto control posparto. Y al igual que una paciente con eclampsia, muchas veces necesitan cuidados intensivos. Pueden efectuarse otras medidas terapéuticas, como es la maduración pulmonar fetal entre las 24 y 34 semanas. Esta paciente puede recibir ácido acetilsalicílico 150 miligramos, sobre todo cuando hay antecedentes de riesgo para preeclampsia, como es la hipertensión o preeclampsia en embarazos anteriores, patología renal crónica, el antecedente de enfermedades autoinmunes, diabetes tipo 1 y 2, hipertensión crónica, y se va a beneficiar si la administración de ácido acetilsalicílico es con anterioridad a las 16 semanas de gestación hasta la finalización, ¿no es cierto?, del embarazo. En algunos papers dicen hasta las 36 semanas de gestación. En conclusión, los estados hipertensivos representan una situación de riesgo materno y fetal por aumento de la mortalidad materna y perinatal. La placenta es el foco patogénico por defecto de la implantación placentaria. El factor común fisiopatológico es la disfunción endotelial materna y el parto es el único tratamiento efectivo para la curación de la enfermedad. Muchas gracias.